Hola, soy Silvia Salinas y les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción les doy la bienvenida a este programa en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Futura Lab, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Futureando es un concepto para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca es propósito y salud mental, las dos claves para transitar hacia el futuro. Y quiero empezar este programa antes de dar la palabra a mi invitada muy especial el día de hoy, compartiendo alguna información que luego hará sentido cuando conozcamos más a quien nos acompaña el día de hoy. Quisiera empezar preguntándoles si ustedes sabían que el 29 de septiembre es el Día Internacional de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Es una fecha que busca sensibilizar a nivel global sobre la importancia de abordar este problema y fomentar soluciones tanto locales como globales. ¿Sabías que un tercio de la comida que producimos termina en la basura? Esto desperdicia recursos valiosos como el agua, la energía y la tierra. Se estima que la superficie destinada a producir alimentos que terminan en la basura equivale al tamaño de China. La agricultura ya ocupa enormes extensiones de tierra equivalentes a todo el continente americano y desperdiciar alimentos implica perder valiosa tierra cultivable y aumentar la presión sobre nuestros ecosistemas. El sistema alimentario es responsable del 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Este fenómeno ocurre cuando gases como el CO2 y el metano atrapan el calor en la atmósfera, generando calentamiento global. Además de la agricultura, industrias como el transporte, la energía y la manufactura también contribuyen significativamente al cambio climático. ¿Y sabías que el 70% de las y los jóvenes creen que su trabajo debe tener un propósito y un impacto positivo en el mundo? Prefieren trabajar en empresas comprometidas con la sostenibilidad y el cambio social. También quisiera compartirles que las empresas y startups del futuro deben repensar cómo generan riqueza y empleo. La innovación social y los modelos de negocios sostenibles son claves para construir economías inclusivas y resilientes que respondan a los desafíos ambientales y sociales. Finalmente, creo que es muy importante también tener en cuenta que la crisis climática también afecta la salud mental, especialmente entre las y los jóvenes. La ecoansiedad, el estrés y la incertidumbre sobre el futuro son comunes entre las y los jóvenes particularmente. Tomar acciones positivas como reducir el desperdicio de alimentos puede generar un sentido de propósito y alivio. Bueno, después de esta introducción en la que hemos salpicado y brindado información sobre distintos temas que tienen que ver con los desperdicios de alimentos, con la crisis climática, con la salud mental, quiero dar una afectuosa bienvenida a Andrea Barrientos, alguien muy especial para mí y muy especial también en mi encuentro y mi pasión por la innovación. Muy bienvenida, querida Andrea, te saludo desde La Paz y bueno, quisiera preguntarte y que nos cuentes, ¿quién es Andrea Barrientos? Silvi, muchas gracias por tu invitación, por esa introducción tan importante también para mi camino, que parte más desde la innovación social y desde el resolver problemas, que muchos hay, ¿cierto? Tú mencionaste uno muy importante de la industria alimentaria, pero si nos ponemos a ver, tenemos problemas, desafíos estructurales en la forma en la que habitamos el mundo. Entonces eso todo me resuena y me resuena mucho este encuentro. Te agradezco este espacio. Y la pregunta, ¿quién es Andrea Barrientos? Yo creo que es algo que uno se responde todos los días, que es una mujer joven, ya no tanto, en sus 30 años, una mujer que ha tenido un recorrido profesional muy interesante porque tuvo tal vez mucha suerte de encontrar este tema de la innovación social muy joven. Desde Techo para mi país en Ecuador, cuando hice un voluntariado por allá, fue pucha en el 2014, más o menos. Después Social Lab y otras organizaciones que se han presentado en mi camino.
y también esta convicción de que finalmente existimos en el mundo para dejar un impacto, cambiar un poquito nuestro pedacito y contribuir como a un mundo mejor, ¿cierto? Que esto suena muy romántico, pero es verdad. Entonces, una mujer que es colombiana, que ha tenido como este caminar en temas de impacto social, que está conectada igual como con el territorio. Ahora les saludo desde Armenia, Quindío, Colombia, un lugar que es precioso, lleno de biodiversidad y pues muy conectada con cómo poner mi talento en pro de una mejor sociedad, de una mejor vida para nosotros como especie, para otras especies con las que cohabitamos. Entonces eso más o menos es un poquito Andrea. Me encanta y creo que realmente has vivido muy intensamente, has seguro aprendido muchísimo, pero también has enseñado y he tenido la fortuna de haberte encontrado y que en un momento clave para tomar decisiones y apostarle también a este mundo tan maravilloso, porque creo que es un mundo que precisamente nos invita a detonar nuestro potencial humano, la innovación, la capacidad de crear, de inventar, de co-crear, de conectar Mm. y también una urgencia en estos tiempos. Ya no creo que es una opción, sino realmente una urgencia el poder pensar nuevas soluciones a estos temas, a estos problemas que nos aquejan y que tristemente de alguna manera muchos de ellos, tal vez no sé, la mayoría se van agudizando. Pero bueno, ¿cómo ves el futuro y cómo te ves en el futuro, querida Andrea? Bueno, siempre uno cuando se cuestiona el futuro lo puede ver, o desde mi perspectiva, lo puede ver como en cuestión de nosotros como humanidad, como sociedad, o tu futuro, tu metro cuadrado. Ahora con la globalización es muy fácil también siempre conectar con el futuro y sentir como un poco como que estamos todos conectados y que pues se vienen grandes cosas y grandes cambios, pero yo creo que la verdad es que pues también los cambios van a ser diferentes en cada territorio. Entonces yo en el futuro, desde lo personal, me veo muy conectada con el campo, me veo muy conectada con la semilla, siento que igual en el campo hay muchas respuestas, sin dejar de lado la ciudad, siento que la ciudad también debe tener una transformación importante e incluir como algunas posibilidades que nos brinda la tierra, la semilla, el producir algo de nuestros alimentos, algo. Y pues como lo veo, a mí me gusta partir como desde una mirada más positiva, como cargada de buena energía, de buena intención, que yo sé que puede caer también como en este como idealismo o la utopía. A mí siempre me dicen como es que es muy utópico eso que dices. Y ahí me gusta como conectar con Eduardo Galeano, porque él dice en su texto Ventana sobre la utopía, que para qué sirve la utopía, sirve para caminar, ¿cierto? Yo no recuerdo bien el texto, pero es como yo camino un paso y ella se aleja un paso más. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Porque finalmente no es llegar a eso utópico donde todos funcionamos en una sociedad donde tenemos en cuenta el otro, aunque ojalá, ¿cierto? Donde coexistimos, ojalá, ¿cierto? No debería ser tan difícil. Pero yo sé que igual bajo la premisa y bajo el escenario que habitamos hoy, bajo tantos desafíos que tenemos como humanidad, me gusta pensar que podemos ir caminando hacia un lugar donde todos, y volvemos pues como al tema de este encuentro, donde todos estamos conectados con nuestro propósito y con nuestro propósito mayor en el planeta, en la tierra que habitamos. Entonces lo veo bien. Obviamente cuando uno conecta con la ecoansiedad de la que tú hablabas y de las cifras, como la que tú exponías de que el 30% de los alimentos se desperdician, uno dice, pucha, claro, si yo me pongo sobre esta cifra, pues el futuro no se ve para nada esperanzador, ¿cierto? Tenemos que hacer muchas cosas para cambiarlo. Pero como yo he estado tan conectada con soluciones de emprendimiento, de innovación, que buscan dar respuestas a esas problemáticas, como que siento que he vivido como en una suerte de un poco más positivismo hacia el futuro, que dentro como de este tema de no vamos a avanzar, esto no va a pasar, esto está pasando mal, no hemos cambiado lo otro, que es lo que tal vez muchas de las personas pueden vivir en su día a día, si por ejemplo conectan todo el tiempo con las noticias, su trabajo de pronto es un trabajo más Mm. tradicional, ¿cierto? Entonces yo prefiero seguir sembrando semillas para un futuro diferente, ¿cierto? Ahí hay un nuevo diplomado que yo vi que estaba en Argentina
que era sobre nuevas economías. Entonces yo prefiero como darle luz a esos futuros donde hay no solamente una alternativa, no solamente un futuro posible, sino donde hay muchos, muchos futuros posibles en coherencia, digamos, con nuestra responsabilidad y también con nuestro disfrute en el planeta Tierra. Me encanta tu energía y la comparto. Bueno, me alimento de ella, pero bueno, sí, creo que también soy una persona optimista, positiva. Algo que aprendí es que en vez de preocuparse hay que ocuparse, ¿no? Y creo que ahí es una manera muy de vivir el mundo y con todos sus problemas sin idealizarlo desde otro lugar, ¿no? Y también Pero, haciéndonos cargo y algo que últimamente está como ocupando bastante de mis pensamientos, mis reflexiones, es también el tema de la coherencia, ¿no? Pero ahora quisiera preguntarte, has comentado sobre tus emprendimientos, sobre todo yo he dicho que has tenido una vida muy intensa y no sé todo, perdimos la pista en algunos momentos, pero ¿cuáles dirías tú que han sido las acciones y pueden ser de trabajo, digamos, en el sentido formal, pero también en general, las tres acciones y de pronto comentarnos también el emprendimiento en el cual te encuentras actualmente involucrada, ¿no? Que tiene que ver con toda la claro que sí. introducción también. Pero ¿cuáles son las tres cosas más significativas que quisieras comentar, compartir con nosotros? Claro que sí. Pues yo les decía al inicio que tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en Techo que me llevó después a Social Lab, que en sus inicios Social Lab fue el laboratorio de innovación social de Techo, ¿cierto? Después fue una organización independiente y en esta organización tuve la oportunidad de compartir alrededor de 6 años, creando convocatorias, co-creando de la mano de emprendedores, de empresas. Y la premisa de Social Lab a mí me parece que fue muy transformadora para mi vida porque finalmente lo que dice Social Lab es que a través de la innovación vamos a intentar resolver los grandes desafíos que tenemos en la humanidad, ¿cierto? Obviamente llegamos a resolverlos un poquito, pero un poquito es mejor que nada. Entonces hay empresas que crecen, entonces ya no es un poquito, sino que es mucho. Entonces esa experiencia para mí fue muy transformadora porque aprendí mucho sobre innovación social, sobre desafíos de innovación abierta, sobre la co-creación, la colaboración, entender también que las empresas están buscando cambiar, porque finalmente las industrias se transforman y las empresas deben adaptarse a ese proceso de transformación. Entonces ahí los emprendedores, los innovadores son claves para esos procesos de transformación. Y después yo quise emprender y yo Ajá, quería eso no sabía. emprender, claro, quería emprender en algo que fuera más concreto. Digamos que todo este tema de la consultoría, de las convocatorias, me parece fascinante, pero yo literal quería tener algo que fuera mucho más concreto, porque finalmente esto era lo que en ese momento a mí me movilizaba a decir como, este es el producto y pare de contar, no hay Mm, mucho más. Y ahí me hice socia de un proyecto que se llama Conuco, que es un proyecto que tiene un significado ancestral del lugar donde siembro los alimentos para mi familia. Entonces ahí estoy ya con una proteína, una veggie burger se llama, es una alternativa a la carne de animal, ¿cierto? Porque muchas personas puede ser que no dejen del todo esta forma de alimentarse, pero quieren tener alternativas en su dieta. Entonces nosotros tenemos un proyecto, ahí soy socia de un proyecto de alimentación basado en plantas nativas, es decir, que son de origen del territorio, criollas, es decir, que son adaptadas a este territorio, y también no convencionales, como por decir algo, la ortiga, que es una planta que las personas creen que es maleza, realmente la maleza no existe. Entonces, finalmente, con estas plantas, cuando tú ves, tienen un valor nutricional impresionante, no necesitas sembrarlas bajo monocultivo, lo cual exigiría insumos de síntesis química, entonces estamos teniendo un cultivo muy esporádico, o sea, no muy esporádico, muy como regado como en el territorio, no así ordenado como con monocultivo que necesites aplicar como algunos insumos de síntesis química, como te decía. Entonces esto nos permite también tener un producto que sea mucho más diferente, usando muchas más plantas, todo totalmente natural. Y ahí ya tenemos por primera vez nuestro producto que es la Veggie Burger y Veggie Nuggets, los tenemos ya en supermercados acá en esta región donde nosotros estamos porque tenemos recién pues nuestro registro INVIMA, que es el registro de salud que se necesita. Pero tuvieron que pasar 2 años y medio como para obtener todo eso. Entonces el proceso de emprender para mí ha sido totalmente transformador, totalmente maestro, totalmente complejo, súper feliz también en algunas etapas.
y eso ha sido como mi experiencia como emprendedora. Y ahora para finalizar, otra que me gustaría compartir es GoodMeal, que es una aplicación también del sector de la alimentación, pero mucho más relacionado con este tema food tech, que es toda la línea de tecnología. Entonces, es una aplicación que conecta a los usuarios, que ahora estamos recién 2 semanas lanzamos en Colombia, conecta a los usuarios con tiendas que tienen merma, es decir, productos de panadería, de pastelería que no lograron vender durante el día y los venden en la aplicación a un 50% de descuento, pero las personas no saben qué están comprando, pero acceden a un gran descuento y le ayudan también a la empresa, a la marca, a no desperdiciar ese alimento, a no perder totalmente el valor, porque pues ya no lo pudieron vender, y estamos cuidando también el planeta, porque finalmente esto es un tema que es muy grande, que no lo vamos a resolver únicamente con esta solución, pero sí es un aporte tremendo saber que estamos comiendo rico, más barato y cuidando o ayudando a que haya menos desperdicio de alimentos. Me fascina, me encanta, me encanta. Y bueno, expectante de probar las burgers y los nuggets. Sí, qué maravilla, porque creo que fue justamente cuando fuimos a Santiago, creo que era el 2018, precisamente al Festival de Innovación Social, y estuvimos con ustedes y todas estas oportunidades que se unieron, que ahí vi un producto precisamente hecho de plantas para, bueno, un intento, yo creo que es, ¿no? Notco, Sí, exactamente, claro, Notco exactamente. es una gran empresa, un gran Sí. referente. Ellos utilizan la innovación, o sea, todo el tema de inteligencia artificial e innovación y desarrollo de productos para entender cuáles son los sabores que las personas extrañan y generar Mm, a través de plantas sabores similares para ir reemplazando todos los productos que requieren, pues como todo el tema animal, ¿cierto? Tanto la leche como la carne mm, y pues tienen varios productos. Es un proyecto muy interesante que ha crecido mucho en los últimos años, sí. qué increíble, la verdad. Bueno, yo creo que es tan fascinante esto de además crear, expandir el universo de posibilidades, ¿no? Como creador, como emprendedora, como empresaria, empresario y también como consumidor. Yo creo y bueno, que Total. esta línea de lo consciente, de la sostenibilidad, del bienestar, estos ya vayan, digamos, haciéndose parte, transversalizando, digamos, todo lo que es el mercado al final, la producción, la creación. Y me ha encantado, creo que no usaste la palabra bienestar, pero es algo así, pero es una palabra que Ujú, realmente defiendo cada vez, ¿no? O sea, cada vez más, porque creo que al final es una aspiración sobre la cual voy a decir a título personal, de alguna manera me han hecho conscientes las y los jóvenes, ¿no? Esta idea de, bueno, y cuando ujú, empezábamos antes de entrar, hablábamos del viaje, el tiempo y todo. Creo que venimos nosotros de una generación mucho más orientada al trabajo, o sea, la palabra del bienestar y la calidad de vida en ese sentido no eran tan importantes o no eran parte de las conversaciones. Yo creo que ese es un tema que se pone al centro de muchas agendas de conversación, pero a su vez, y ahí viene otra pregunta que tengo, ¿no? A su vez tenemos toda esta ecoansiedad, tenemos temas, bueno, incluso mm, serios como el incremento, dicen, no tengo los datos del suicidio en adolescentes y jóvenes, el ujú, desempleo. Ha salido hace no mucho un diagnóstico sobre las perspectivas de empleo, pero además de seguridad social para las y los jóvenes que no, bueno, no se ve nada bien, ¿no? O sea, el tema de seguridad social, o sea, hay todo este otro lado, digamos, ¿no? ujú, De las y los jóvenes que tampoco quieren tener hijos o hijas, pero unos por decisión, y me parece fantástico que sobre todo las mujeres tengan la posibilidad de no querer ser madres y que no, que ujú, su única función la maternidad, pero del otro lado, en muchos casos, viene del lado de la desesperanza, del lado ujú, de, pues nada, del decir a qué voy a traer, es un mundo muy crítico. Hace poco terminé una evaluación en Asia Pacífico y fue muy interesante porque uno de los dos temas que trajimos al centro de la atención en el informe fue la importancia de trabajar la esperanza y la salud mental de las y los total. jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, habiendo compartido un poquito esto, mis reflexiones y todo,
André, ¿cómo ves tú, no, a las y los jóvenes actualmente? ¿Por qué consideras que es tan importante el anclarse a un propósito, no? Ujú. Y cuáles son, pues, también las alertas y las palabras, digamos, para las y los jóvenes del día de hoy, de tu generación, de tu tanda, como decimos acá, tal vez un poco más Ujú. jóvenes también, que están empezando, queriendo empezar el tema de insertarse al mercado laboral, ¿no? Claro, lo que tú hablas es muy fuerte porque también es una realidad que no podemos dejar de ver, no podemos desconocer, que de alguna forma, pues sin salud mental no hay nada. Y eso es claro, o sea, como sin salud mental no puedes trabajar ni en un trabajo que te guste ni en uno que no te guste, pues no hay futuro, ¿cierto? Y esta desesperanza, estas cifras tan alarmantes que son reales, digamos, y que nos ponen también a veces en una situación de no futuro, como de yo no puedo, de incapacidad, de yo tan chiquitito o chiquitita en este mundo, qué voy a hacer y hacia dónde va, ¿cierto? Y yo siento que he conectado mucho con esa emoción también en mi vida en algunas ocasiones, por más de que soy súper de pensar como lo mejor, de ir hacia adelante, también obviamente he tenido momentos donde uno lo ve oscuro y cuando uno a veces lo ve oscuro, es importante pues uno sí pedir ayuda tanto de las personas que están cerca como de las herramientas que uno tenga, pero también entender que todo es temporal. O sea, cuando uno lo está viendo todo tan oscuro, está bueno conocer cuáles son las herramientas que para uno son las más valiosas, ¿cierto? Para algunas personas puede ser recurrir a un círculo muy cercano de amistades, conectarse con otro tipo de contenidos. Hay situaciones y pues como ya respuestas que van mucho más desde lo instintivo y del sobrevivir, ¿cierto? No tengo plata para comer, no tengo plata para el transporte, me salió este trabajo y no puedo ir, ¿cierto? Tantas cosas que tampoco tenemos todas las respuestas y que ojalá sigan habiendo muchas personas y organizaciones que como tú y como yo y seguro como muchos que escuchan están tratando de hacer algo al respecto porque sí siento que es complejo en este mundo de la innovación social donde estamos todos a veces como queriendo hacer algo y como en esta energía entre positiva y también como que a veces es demasiado porque lo que tú me decías antes de entrar, claro, es un movimiento muy grande, llegué de viaje y sigo en esta y luego en la otra. Entonces también siempre cuidarnos, ¿cierto? Siempre cuidarnos que para poder ir a hacer y actuar afuera, primero tenemos que estar bien nosotros. Ojalá que la salud mental en el corto y en el mediano plazo tuviera herramientas de mayor acceso para las personas. Ojalá que con la inteligencia artificial esto pudiera avanzar. Yo me imagino y tengo confianza en que sí, porque ahora una sesión con un psicólogo igual es costosa. No todas las personas pueden permitírsela cada tiempo requerido, ¿cierto? Una vez a la semana, dos veces al mes. Entonces, me parece importante conectar con el propósito, que a veces cuando uno le dicen esto, yo me acuerdo que a mí cuando me lo decían y yo era más joven, yo decía, pero ¿qué es el propósito? O sea, como que difícil encontrar mi propósito. Yo sentía que era así como descifrar un código que, mejor dicho, yo nunca lo iba a lograr. Y ahora tal vez es difícil ponerlo como en una frase. Yo lo intento a través de la metodología del Ikigai, que es como, ¿cierto? Como que es lo que yo soy bueno en el mundo para hacer, ¿cierto? Que es lo que a mí me fascina, me encanta hacer. Ese es otro círculo del Ikigai. ¿Por qué me pueden pagar a mí? Ese es otro círculo y qué es lo que yo siento que el mundo necesita. Son herramientas, ejercicios que uno puede hacer como para conectar con el propósito. Siempre esto puede cambiar. Uno también es una persona como completamente cambiante, entonces tu ikigai, tu propósito puede cambiar, pero existen herramientas, ¿cierto? Entonces ahí está buenísimo uno poder conectar a través de esta herramienta o a través de lo que uno sienta y tenga la capacidad con su propósito. Cuando uno conecta con su propósito, yo siento que ya empieza uno a construir un camino que va más hacia uno y no hacia las organizaciones que lo acompañan únicamente. Eso es como algo que yo he aprendido, que no lo tengo todavía 100% en mi ser, porque yo a veces tengo episodios donde digo, ay, pucha, estoy sintiendo ansiedad, ¿cierto? Y también es normalizar que la ansiedad se puede sentir, podemos estar tristes. Ya el problema es cuando esto está afectando nuestro día a día, cuando no estamos viendo esperanzas para vivir, cuando no estamos viendo un futuro, ¿cierto? Y ahí es importante igual reflexionar qué es lo que a mí me hace bien y sanar este pedacito porque algo está pasando en mí, ¿cierto? Pero cuando yo me conecto con mi propósito, en este caso,
por ejemplo, para mí ha sido muy importante. Entonces, todos los proyectos que pasan y en los que yo trabajo, he tenido la fortuna de entonces trabajar para mi propósito y a la par para el propósito de ese proyecto, pero sigue siendo para mi propósito, para mi propósito. Entonces, así voy conectando las cosas que voy haciendo y se va abriendo uno camino en ese tema, en esa industria, en ese campo que a uno lo apasiona, que a uno lo hace feliz, que a uno lo hace vibrar, que a uno lo hace querer despertarse por la mañana. Por ejemplo, yo ahora estoy feliz de haber llegado como a este tema de la innovación social, del impacto, pero en la industria de la alimentación. ¿A quién no le gusta comer? A mí me encanta comer y comer rico es más rico y comer rico y cuidar el planeta es mucho más rico. Entonces, qué lindo porque eso también me llegó yo estando muy abierta. Claro que desde mi posición de privilegio de haber encontrado y haber activado y saber activar las puertas correctas, pero digamos que ahí logré encaminarlo sin muchos planes. Hay otras personas que seguro tendrán el plan y el Excel y la hoja de ruta, como a cada uno le funcione, pero ojalá poniendo ese propósito en el centro y conectando en coherencia, como tú decías, con lo que siento, con lo que pienso y con lo que hago, en la medida de lo posible, ¿cierto? Porque igual es difícil, pero eso siento que es algo muy lindo del propósito y activarlo desde la coherencia, así que es bien revelador y como que nos ayuda a avanzar en eso que nos gusta. Maravilla, me encanta, me encanta. Y has aludido a algo que me detona otra reflexión, un tema sobre el que hemos estado reflexionando y es el tema de las habilidades blandas. No me gusta llamar las habilidades blandas, ¿no? Y Ujú, esto que también se denomina el privilegio, o sea, lo has llamado como privilegio, pero es la importancia de estas habilidades, que bueno, hay distintas listas, ¿verdad? Pero en ujú, general, habilidades que además en general, muchos jóvenes y muchas jóvenes dicen que no se les enseña en ninguna parte, no es el colegio, no es la familia, y a su vez, hablando de la época de la ansiedad, que es la época en que estamos viviendo, la famosa Bani, es es una son competencias que se consideran claves para el éxito, ¿no? Hay estudios, entre otros de Stanford, que dicen que más del 80% del éxito a futuro en la época de la inteligencia artificial va a depender no de tus habilidades técnicas, sino de tus habilidades blandas barra de éxito, ¿no? wow, Entonces, eso a su vez causa como ansiedad, o sea, sí genera una posibilidad de trabajarlas, pero ¿cómo lo ves tú, digamos, también hablando de ti? Porque sí siento tú has hablado de estar como muy abiertos, o sea, no hay una regla para el éxito, ¿verdad? No hay, no todos los caminos son privilegiados ni llevan al éxito automáticamente. Sin embargo, pues también desde el ser adultos, adultas casi mayores, bueno, en la definición de 55 más ya aplico, ¿no? En la de 60 aún no, bordeando cerca, pero ¿cómo podemos trabajar en una sociedad donde ayudemos también no solo a las y los jóvenes, sino también a las personas que están en un momento digamos, de cierre de un periodo laboral, pero mm, también queriendo repensar su proyecto de vida, o sea, 20 años o lo que fuese, total. ¿no? Si piensas de 60 80 da un tiempo para hacer muchas cosas. Y es más, bueno, ahora hay un movimiento que está discutiendo la capacidad innovadora también de las personas, pues, eso, no tan jóvenes, o como dicen, de juventud acumulada, como dice una amiga. Entonces, ¿cuál sería un poco algunos, no quiero decir tips ni claves, pero algunas reflexiones sobre la importancia y que nos conecten con los temas que hemos abordado, ¿no? Que son salud mental, que son propósito y que son todos estos temas digamos, de necesidad y de a su vez de oportunidad y desafío para contribuir a un mundo de bienestar, de sostenibilidad, pues de crecimiento. Entonces, eso un poco para ir cerrando, querida Andrea, conectar un poco, me ha encantado, o sea, esta conversación y de pronto no es un cierre, es un hasta pronto, pero porque son varios temas, cada uno ameritaría una profundización, pero me ha encantado porque esta era la idea de una entrevista a alguien que como tú está en un momento clave, explorando, creando y a su vez muy consciente de su entorno, de su Ujú. situación frente a otros y otras jóvenes. Te doy la palabra. Maravilloso lo que me dices porque me llegan como varias reflexiones desde mi experiencia, ¿cierto?
Y lo que dices de integración generacional me parece tan clave. Yo en este emprendimiento, ya empresa, SAS BIC, que vi que es una figura jurídica de beneficio de interés colectivo, que en Colombia la impulsó en su momento Sistema B y que ahora hay alrededor de 3.000 empresas BIC en Colombia. Y esto es importante, Silvi, porque es una figura jurídica, o sea, digamos que el sello o las, pues como lo que tú puedas poner a través de una consultoría y como un sello como que te valida, son importantes, sellos de Rainforest Alliance, el sello de empresa B, ¿cierto? Tantas cosas que puedes agregar a tus productos, pero esto es una figura jurídica y esto le da acceso a cualquier empresario, y esto no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo. Y con Nuco lo hicimos big por eso, porque queremos conectar y tener como también esta filosofía desde la empresa. Entonces ahí como que las reflexiones también las empresas tienen la responsabilidad y la oportunidad de dar un granito de arena para que no solamente generen un recurso económico para enriquecer a las personas que hacen parte, que ojalá todos tuviéramos la oportunidad de tener un rédito económico después de haber construido una empresa. Claro que sí, no estamos, digamos, en contra de eso, sino también cómo desde la empresa podemos generar un impacto positivo. Entonces, eso es como una de las primeras reflexiones, pero lo venía hablando porque en nuestra empresa Conuco, este tema de la integración generacional, en nuestra empresa tenemos la tercera socia, los otros dos socios somos alrededor de 30, él está más cercano a los 40 y la otra socia está más cercano tiene 56 años, ¿cierto? Y ha sido un espectáculo trabajar juntos porque nunca opinas lo mismo o puedes opinar lo mismo, pero nunca ves las cosas con la misma perspectiva. Y eso para mí es totalmente enriquecedor porque finalmente ella ya ha tenido una experiencia que yo no tengo. Y pues creo que tener la apertura tanto de la posición de ella como la de nosotros y de entre los tres, de que al final todos somos jefes de todos, pero yo también tengo que acatar ciertas órdenes y ciertas. Entonces creo que es lindo eso de construir equipos de trabajo, si uno tiene la oportunidad, hacerlo con otras personas que tienen edades similares, edades diferentes, siempre con la apertura de aprender y enseñar, ¿cierto? Siempre somos maestros y aprendices. Esa es como un poco mi experiencia. También otra reflexión es tener un tiempo individual, sea escuchando música, sea caminando, sea meditando, ojalá haciendo yoga o estirando el cuerpo, porque los momentos de, por ejemplo, de meditación, para mí son un entrenamiento para la vida, porque esa respiración a mí no me sirve en el momento de meditar. Me sirve cuando de pronto en el día, a las 10 de la mañana, un martes, tengo un poquito de ansiedad porque, ay, pucha, esto, lo otro, y me acuerdo que debo respirar, que debo parar, de que todo está bien, de que todo es temporal, ¿cierto? Entonces hacer esos ejercicios de respiración también los recomiendo un montón y conectar con el cuerpo. A través de la respiración puedes conectar con el cuerpo, pero también está muy bien mover el cuerpo, salir a caminar, salir a correr, no nos cuesta, ¿cierto? Son actividades igual que no nos cuestan nada, que podemos tener unos mejores zapatos, un reloj más chévere, lo que tú quieras, pero también con unos zapatos no tan chéveres podemos salir a caminar. Entonces eso súper importante tener la rutina de ejercicio en la vida. A mí al menos yo identifico que a mí me hace la diferencia en mi estado de salud mental, en mi disposición a los desafíos, a los problemas que se vienen, en la alegría de la vida, ¿cierto? Y también poder entregar un poquito. Claro que todos no tenemos las mismas oportunidades, pero creo que en el momento de dar, todos tenemos oportunidad de dar, ¿cierto? Y eso es muy lindo cuando tú ves que uno dice, uy, esa persona tan hermosa que uno de pronto ve que está en una situación y lo único que piensa es servir, ¿cierto? Algunas personas tenemos como eso de servir más integrado, otras no la tenemos tanto. Ahí depende mucho, pero creo que en el entregar, en el dar un poco, hay también muchas respuestas y como mucha energía también muy positiva como hacia nuevos escenarios. Entonces también ahí la reflexión final para cerrar de mi parte es que nos han metido mucho este tema de la carrera profesional y no es una carrera, la vida no es una carrera, no es una carrera ni contra nosotros mismos, ni contra el de al lado, ni con el que se graduó con nosotros, ni con el que se graduó de otra universidad, o con el que sí fue, no fue. No es una carrera, es un camino, como yo lo veo y como me gustaría que se pudiera ver un poco más y que los jóvenes pudieran verlo desde ese lugar. Es un camino donde tú te encuentras con ciertas etapas, donde algunas partes del camino son más luminosas, donde hay flores más hermosas, en otras partes de pronto hay más sol, más lluvia, pero es un camino que también uno va transitando paso a paso, entonces también es como volver
a un día a la vez y Ujú. quedarnos pues como también en lo que podemos solucionar, ¿cierto? Como conectar con nuestro propósito y comprender que todo es temporal y que hay cosas que podemos solucionar, otras que no, y trabajar ojalá desde nuestro quehacer pues del diario o desde cualquier lugar, ojalá podamos trabajar en dar un poquito y sentir que hay una conexión mayor como con el estar aquí, con habitar como en conciencia y en conciencia con nosotros mismos, pero también con mi gatita que vive conmigo y que tiene un lenguaje de comunicación, ¿cierto? O sea, yo sé, ella se para al lado del lavamanos a decirme, hola, quiero agua, y yo también estoy atenta a ella, ¿cierto? También al pajarito que viene, como tratar de que al menos nuestras acciones, por más de que sé que igual hay muchos temas que trascienden y que esto conecta mucho con la ansiedad, pero que nuestras acciones nos den un poco más de vida, de futuro, de un sí futuro, ¿sí? Y que ojalá las industrias cambien muy rápido, creo que eso se viene Bien. porque sí o sí, o sea, el consumidor es más exigente, los inversionistas ahorita están viendo todo este tema de lentes de género, lentes de impacto, eh, hay una inversión como mucho más orientada hacia proyectos que puedan generar un impacto positivo en materia ambiental, social y económica. Eh, sí, como consumidores, lo que les decía, tenemos también una responsabilidad y estamos siendo mucho más conscientes. Hay políticas públicas, nuevas leyes, entonces sí o sí se viene un cambio. El tema es qué tan rápido y ojalá para mí que pues no sea tan rápido como que nos desacomodemos todos, pero sí un poco más rápido de lo que estamos viendo. Gracias, San, por toda tu energía. Me remonta al 2018 cuando nos conocimos. Y pues aquí, unos cuantos añitos más tarde, cada quien habiendo avanzado en su camino en tejerlo y pues reencontrándonos. Y pues sí, me quedo con mucha energía, con mucha inspiración. Un gracias totales y realmente mucho éxito en tus emprendimientos. Creo que son maravillosos, me encanta y me has dado mucho ánimo para seguir con esta idea de, pues, qué es mi situación en Futura Lab, que es una empresa intergeneracional y yo me siento profundamente afortunada a estas alturas, a mis 57, casi 58 años, de poder aprender y también y construir algo con gente más joven. Un abrazo gigante hasta Armenia y pues vamos a seguir en contacto. Gracias, Silvi, por el espacio. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y muchos éxitos en este programa reflexionando sobre el futuro y sobre todo lo que se nos viene.